revelado. Cuando el CEO se enreda sin traductor, la hija del conserje transforma la crisis en un triunfo inesperado. Sofía, una joven de 22 años, se encuentra atrapada entre su vida sencilla en un pequeño apartamento en un barrio vibrante de la Ciudad de México y el ardiente deseo de cumplir su sueño de ser intérprete. Desde pequeña, al ayudar a su padre, un conserje de una enorme multinacional, ha absorbido las historias de su abuela, quien llegó de un pueblo lejano con la esperanza de un futuro mejor. Pero el estigma social y las dificultades económicas la envuelven, y su anhelo parece cada vez más lejano. Ese día, el bullicio habitual de la oficina mutó en caos. El CEO, un hombre temible y autoritario, había llegado para una reunión crucial con socios internacionales. Sofía, quien estaba barriendo el suelo, escuchaba con atención las voces elevadas de los empleados. El ambiente se tornó incómodo, y el tiempo se deslizaba como arena entre los dedos. Ver a su padre, cansado y preocupado, en medio de esa vorágine le apretó el corazón. Era el momento de actuar. Sofía, no te atrevas, le dijo su madre, pero la joven, con el aliento entrecortado por la emoción, cruzó la sala. Sus pasos resonaban firmes, su decisión inamovible. Aquel CEO que la miraba como si fuera aire, no podía ignorar su espíritu. Con su voz temblorosa pero decidida, ofreció sus servicios como intérprete. Los murmullos se detuvieron. Todos la observaban con incredulidad, muchos la veían como la hija del conserje, un estigma que parecía pesar más que la oportunidad misma. Sin embargo, Sofía no podía quedarse callada. Con cada palabra que traducía, no solo mantenía viva la conversación, sino que también lo hacía con el eco de su historia, la resistencia de su familia resonando en cada frase. La sala comenzó a vibrar de energía a medida que lograba acortar distancias culturales a través de su talento. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, mientras Sofía lograba deshacer nudos en la conversación, se enfrentaba a miradas despectivas de algunos ejecutivos que solo veían las raíces humildes en su andar. Pero el CEO, que inicialmente la desestimó, empezó a notar su valentía, su voz. En aquel instante, ella se convirtió en el puente entre mundos, un símbolo de esperanza y resistencia donde antes solo había indiferencia. Finalmente, su labor se transformó en el punto clave que salvó la reunión, convirtiendo lo que parecía un desastre inminente en una victoria rotunda. En un evento posterior, donde su familia fue invitada, su padre sonreía orgulloso mientras su madre dudaba, temerosa de que ese reconocimiento podría distanciar a su hija de sus raíces. Justo en ese momento, el CEO la miró y, con un gesto inesperado, le ofreció una beca para estudiar interpretación. El aplauso estalló en la sala, pero Sofía se sentía atrapada en un torbellino de emociones. ¿Qué decisión tomará Sofía? ¿Dejará atrás su hogar en busca de un sueño a riesgo de perder el lazo familiar? La sala llena de gente contenía la respiración, todos pendientes de cómo esta joven transformaría no solo su vida, sino también la de su familia. El futuro, lleno de posibilidades, se asentaba en sus manos temblorosas. El murmullo del aplauso se desvaneció poco a poco, pero en la mente de Sofía, el eco de la oferta del CEO resonaba como un trueno. La beca era su puerta hacia el futuro. Sin embargo, la imagen de su madre, parándose a su lado con preocupación, le hizo dudar. ¿Valía la pena dejar atrás todo lo que conocía? ¿Qué harás, Sofía? Le susurró su padre, su voz un hilo de apoyo y nerviosismo. Lo quiero tanto, papá. Pero, ¿y ustedes? ¿Y mamita? Sofía sentía la presión de las expectativas familiares aplastando su pecho. En ese instante, la sala parecía estrecharse, hasta que el mundo fuera solo ella y su familia. El CEO, que había escuchado el intercambio, se acercó. Su mirada ya no era la de un hombre que despreciaba a los de abajo, sino la de un mentor que veía el potencial en un diamante en bruto. Sofía, esta oportunidad no es solo tuya. Es algo que podrías compartir con tu familia. Con tu talento, no solo cambiarás tu vida,
también podrías ayudar a muchos, dijo con un tono cálido que desafió la frialdad que había mostrado antes. Las palabras resonaron en su mente. ¿Podía realmente contribuir al bienestar de su familia y su comunidad a través de su talento? Sofía sintió cómo la presión comenzaba a convertirse en una chispa de esperanza. Pero, a pesar de su ambición, el miedo se porfió en su ser. Si fallaba, ¿qué pasaría? En casa, la atmósfera era tensa. Su madre, inquieta, había estado revisando los gastos, calculando cómo subsistirían sin el limitado ingreso de su padre. Sofía, no podemos arriesgarnos a perderte. Tú eres la que sostiene el hilo de nuestra familia, le dijo, con lágrimas a punto de brotar. Pero, mamá, ¿y si este es el momento que he esperado toda mi vida? Podría ser algo más que un sueño, podíamos ser un ejemplo de éxito para todos en nuestro barrio, replicó ella, encendiendo un brillo de desafío en sus ojos. La noche avanzó lentamente, y Sofía se sentó en el pequeño escritorio de su habitación, rodeada de recortes y notas de cursos de interpretación, esperanzas que habían sido apiladas a lo largo de años. Ahí, en medio de la penumbra, tomó una decisión. Pero no podía dejarlo todo atrás sin asegurarse de que su familia estuviera bien primero. Si decides dar ese salto, no solo lo harás por ti, pensó. Lo harás por los que vienen detrás de ti. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y preparación. Sofía se reunió con el CEO, y juntos comenzaron a trazar un plan que incluía no solo su educación, sino la posibilidad de que su familia pudiera beneficiarse de su éxito. Se hablaba de realizar talleres de interpretación en su comunidad, de que otros pudieran seguir el camino que ella comenzaba a forjar. Sin embargo, a medida que el día de la entrega formal de la beca se acercaba, la ansiedad de su madre aumentaba. Sofía, ¿y si esto te cambia? ¿Y si ya no somos suficientes para ti? Preguntó en una noche en la que compartían un momento de sinceridad. Ella atrapó la mirada llena de miedo de su madre y sintió una oleada de determinación. Mamá, sus raíces están en mí. Nunca olvidaré de dónde vengo. Todo lo que haré será para que ustedes estén orgullosos, y para que otros vean que también pueden lograrlo. Fue un pacto silencioso, pero profundo, entre una madre y su hija. La joven se sintió aliviada y a la vez más segura que nunca. Sin embargo, cuando llegó el día de la ceremonia, se dio cuenta de que este camino no sería fácil. El CEO había prometido grandes cambios, pero también había enemigos acechando detrás de las sombras de su éxito. Las luces de la ceremonia comenzaron a iluminar el escenario y Sofía se enfrentó a la multitud. Justo en ese instante, una figura que no esperaba apareció en el fondo del edificio, alguien de su pasado, con una mirada decidida y un secreto guardado que podría cambiarlo todo. ¿Quién era esa persona? ¿Qué secretos traía consigo que podrían poner en peligro todo lo que había construido hasta ahora? En el fondo de su corazón, Sofía supo que este no era solo un nuevo comienzo, sino el comienzo de una batalla. La vida le estaba exigiendo un alto precio por sus sueños. Sofía sintió que su corazón latía desbocado al notar la figura en el fondo. Era Alejandro, su compañero de escuela de la infancia, con quien había compartido risas y sueños en su viejo barrio. No lo había visto en años, y su presencia la hizo tambalearse. ¿Qué hacía él aquí, en este momento crucial de su vida? La mirada de Alejandro era intensa, y mientras se acercaba, los murmullos en la sala se fueron apagando poco a poco. Él siempre había sido un soñador, pero no de los que planeaban en la sombra. Su pasión desbordante le había traído problemas en el pasado. Las viejas memorias de sus travesuras en la escuela la invadieron, pero ahora no era momento para recordar. Sofía, necesitamos hablar, dijo Alejandro, su voz firme a pesar de las miradas curiosas de los asistentes. Justo en ese instante, el CEO hizo su aparición, una sonrisa radiante en su rostro, pero Sofía sintió que la atmósfera se tornaba pesada. Alguien más estaba en la sala, un secreto que no parecía estar incluido en el plan perfecto que había construido con el CEO. Ahora no, Alejandro. Estoy en medio de algo importante, le respondió, intentando mantener el enfoque en su objetivo. Pero él la miró con una mezcla de desesperación y determinación que hizo eco en su interior. No puedo quedarme callado. Lo que he descubierto podría arruinarlo todo. No solo para ti, sino para todos nosotros, insistió, su voz baja pero cargada de significado. El CEO se acercó y notó la tensión entre ellos. ¿Todo bien, Sofía? Estoy seguro de que si hay un asunto que discutir, podemos hacerlo más tarde. Pero su tono era más despectivo que comprensivo,
y eso hizo que Sofía se sintiera aún más atrapada. Sofía, ¿no te das cuenta? Alejandro comenzó, pero ella lo interrumpió, angustiada. Dime, ¿de qué hablas? ¿Qué tienes que decirme? Las palabras que no se atrevían a salir envolvían la sala en su propio miedo. La ceremonia había creado grandes esperanzas, y en su corazón, Sofía luchaba con la urgencia por mantener esas expectativas vivas para su familia, pero Alejandro tenía la mirada de alguien que ya estaba cansado de callar. Es sobre la veracidad de la beca hay algo que no encaja, dijo él. Sofía sintió que su estómago se retorcía. El ambiente se tornó intenso, cargado de incertidumbre. He estado investigando. Y hay cosas en el pasado del CEO que no son correctas. La multitud comenzó a murmurar, y Sofía sintió todo su mundo volverse incierto. ¿Cómo puedes estar seguro de eso?, preguntó, tratando de mantener su calma. Este era el momento que había esperado, pero también podía convertirse en su pesadilla. Alejandro dio un paso hacia ella, su voz casi un susurro. Te lo prometo. No estoy tratando de arruinarlo. Pero si te lanzas sin saber, podrías perderlo todo. Esa beca, este sueño que has construido, podría estar basado en mentiras. Y si eso es cierto, no solo te arruinará a ti, también a todos los que te apoyan. Sofía se sintió como si el mundo alrededor suyo se desmoronara. Las luces brillantes de la ceremonia, los aplausos que la habían llenado de emoción, todo se volvió confuso y distante. Espero que no me creas a mí, Sofía. Solo quiero que sepas la verdad antes de que sea demasiado tarde, concluyó Alejandro. El CEO los observaba, con una expresión que transpiraba tensión y una mezcla de preocupación y sorpresa. Sabía que este giro inesperado podría desmoronar sus planes. Sofía respiró hondo, su mente llena de dudas y convicciones. ¿Qué debo hacer ahora?, pensó mientras el futuro colgaba en un delicado equilibrio. Si era verdad lo que estaba diciendo Alejandro, todo el camino que había avivado su esperanza podría estar construido sobre arenas movedizas. La pregunta era, ¿estaba dispuesta a arriesgarlo todo por descubrir la verdad, o iba a seguir adelante, ignorando la amenaza que la acechaba? La ceremonia continuaba, pero para Sofía, el verdadero espectáculo estaba apenas comenzando. La sala se llenó de murmullos inquietos. Los rostros de los asistentes se agrandaron en expectativa, mientras Sofía se debatía entre seguir avanzando hacia su sueño o detenerse a escuchar la verdad que Alejandro le ofrecía. Miró a su alrededor, los rostros familiares mezclados con los recién llegados, la tensión palpable en el aire. ¿Cómo se había convertido todo esto en un rompecabezas de incertidumbres? No puedo estar aquí para escuchar rumores, Alejandro. He trabajado demasiado para que todo se derrumbe ahora, dijo Sofía, tratando de encontrar el coraje en cada palabra. Sin embargo, su voz trémula traicionaba su fragilidad. Aquellos ojos que una vez fueron fuente de alegría e inocencia ahora se llenaban de una intensidad ardiente. No son rumores. Puedes verificarlo. Yo tengo pruebas. El director de la fundación ha estado ocultando información y hay inversiones que no cuadran. Todo puede volar por los aires si no actúas rápido. El CEO, sintiendo la pérdida de control, intentó mantener la calma. Sofía, te aseguro que cada aspecto de esta beca ha sido cuidadosamente analizado. Alejandro puede estar confundido. No podemos permitir que las habladurías distraigan a los presentes. Pero la voz de Alejandro resonaba en su mente como un eco incesante. ¿Podía arriesgarlo todo y seguir adelante sin saber la verdad? Las lágrimas comenzaron a asomarse a sus ojos mientras miraba a su viejo amigo. Ese mismo niño del barrio que había sido su cómplice de juegos era ahora su salvador y su tormento. ¿Es verdad o no es verdad?, murmuró para sí misma, casi en un soliloquio, mientras su corazón latía al ritmo del conflicto interno. Sofía, escúchame. La interrumpió Alejandro, al borde de la desesperación. Tu futuro está en juego. No necesitas temerme, estamos juntos en esto. Me importas, y te necesito en el bando correcto. Las palabras de Alejandro tenían la fuerza de un toque eléctrico, y Sofía sintió que se encendía una chispa en su interior. ¿Cómo podía ser que, a pesar de todo el tiempo que había pasado, todavía existía esa conexión entre ellos? La ceremonia había perdido su brillo. Ahora solo era un telón de fondo para una realidad oscura que se cernía sobre Sofía. Fue entonces cuando sus ojos encontraron de nuevo al CEO. Las luces reflejaban una imagen de confianza, pero había algo en su expresión que no encajaba con su discurso.
Algo en su postura que invitaba a la sospecha. No voy a permitir que mi sueño se convierta en una farsa. Gritó, sorprendiendo a todos con su afirmación. La sala se quedó en silencio, y los murmullos se apagaron como si alguien hubiera presionado un botón de pausa. Esto significa mucho más que una beca. Hay voces que tienen que ser escuchadas, continuó Sofía, su voz resonando al compás de su nuevo propósito. La multitud comenzó a reaccionar, algunos comenzaron a aplaudir, mientras otros murmuraban preocupados. La atmósfera en la sala cambió drásticamente, y Alejandro sonrió, aliviado por ver cómo Sofía comenzaba a levantarse. Sofía, si realmente estás decidida a investigar, yo te ayudaré, le dijo, notando una nueva llama en ella. Pero en el fondo, había un temblor de preocupación, pues sabía que adentrarse en esa verdad podría ser peligroso para ambos. Pero debo tener cuidado. Si el CEO está involucrado, necesito tener una estrategia. No puedo ser imprudente, reflexionó Sofía en voz alta, su mente ya alborotada buscando cómo dar los próximos pasos. Ahora somos un equipo, Sofía. Nadie puede detenernos, dijo Alejandro, y la determinación en su tono resonaba como un anhelo compartido. El CEO, empujado a un rincón, empezó a mostrar nerviosismo. Su sonrisa ya no era genuina, y Sofía notó cómo miraba hacia la salida. Esto no ha hecho más que comenzar, pensó. El futuro parecía difuso, lleno de altibajos. Lo que podría convertirse en un aliento de esperanza también se torcía en una trampa mortal. Mientras el murmullante público aguardaba ansioso, Sofía sabía que debía actuar. Primero, descubriré la verdad, y después lucharé por lo que es mío, decidió en su corazón. La mirada resuelta de Sofía se encontró de nuevo con la de Alejandro. Las chispas de su pasado se volvían una llama cuyo calor se sentía fuerte. Pero en ese instante, la puerta se abrió de par en par, y un hombre desconocido irrumpió en la sala con noticias que cambiarían el rumbo de la ceremonia. Tengo información sobre el CEO que no pueden ignorar, exclamó, captando la atención de todos. El aire se volvió denso, el rumor se expandió como fuego, y Sofía sabía que el verdadero desafío empezaba ahora. La sala vibró con tensión palpable. Sofía apenas podía procesar las palabras del extraño. Se giró hacia Alejandro, quien la miraba con una mezcla de interrogación y anticipación, preguntándose qué más podría suceder en aquella ceremonia que había empezado como una celebración. ¿Quién eres tú?, demandó el CEO, su voz temblando apenas, como si el control de la situación se le escapara entre los dedos. El hombre desconocido, un periodista con aspecto decidido, avanzó unos pasos, asegurándose de ser el centro de atención. Mi nombre es Martín. He estado investigando a la fundación y tengo pruebas que podrían involucrar al CEO en varios escándalos. Sofía sintió como un torbellino se desataba en su interior. Se acercó un poco. ¿Qué tipo de pruebas?, preguntó, sin poder esconder su curiosidad. Aquella podría ser la información que tanto había necesitado. Martín se aclaró la garganta. Recibí documentos que muestran que el director ha estado malversando fondos a su antojo. Diversos beneficiarios están siendo ignorados y el dinero que debería destinarse a estudiantes avanza a otras direcciones. Algunos incluso han recibido amenazas si intentan hablar. El murmullo se intensificó, y la expresión del CEO se tornó sombría. Sofía sintió que su corazón latía con fuerza, y una mezcla de esperanza y miedo la invadió. Todo aquello que había creído posible comenzaba a desenredarse ante sus ojos. No puedo creer que esto esté sucediendo, murmuró con trabajar un velo de incredulidad. ¿Cómo se atreve a venir aquí y hacer estas acusaciones sin más? Porque tengo algo que demostrar, dijo Martín, y de su bolso sacó un pendrive que levantó en alto. Aquí están las pruebas. Correo electrónico, registros de transferencias, todo claro como el agua. El CEO palideció y su mirada fulminante se centró en Sofía. Esto no tiene sentido, no pueden creerle. Solo trata de afectar mi reputación. Esto es una farsa. Su voz aumentó de volumen, pero la multitud empezaba a murmurar ansiosa. Mucha había escuchado de rumores de desvíos de fondos en el pasado, pero nunca se había atrevido a mencionarlo públicamente. Fue un ruido que le retumbaba en los oídos a Sofía, y su voz se elevó, tratando de hacerse escuchar sobre el tumulto. No, esto es más grande. Hay que investigar. Si es cierto, muchos han sido tratados injustamente.
Y si han usado mi deseo de estudiar para sus propios intereses, su voz se quebró, y sintió como la rabia empezaba a moldar su determinación. Ayúdame a exponer esto, Martín. Juntos podemos hacer una diferencia, añadió Sofía, sintiendo que finalmente estaba alzando una voz que había estado ahogada por el miedo. Los ojos de Alejandro brillaron con orgullo y admiración. Esto es solo el comienzo, Sofía. Estás haciendo lo correcto. Pero antes que pudieran seguir hablando, el CEO dio un paso adelante, sus ojos ardían de furia. No se atrevan a desafiarme. Esto es más que una presentación, esto es mi carrera. Cortaré el flujo de la fundación para que no reciban ayuda de nadie. Esto no se quedará así. La multitud se inquietó una vez más, nadie sabía qué podía suceder en los próximos minutos. El periodista, decidido, dio otro paso. Pueden intentar intimidarnos, pero juntos somos más fuertes. Sofía, este es tu momento. Cuéntale a todos lo que realmente sucede, tu voz es poderosa. Sofía sintió que la presión aumentaba, pero también la claridad en su corazón. Había estado luchando por este momento toda su vida, y no iba a dejar que el miedo la venciera ahora. Con el pendrive en la mano y el apoyo de Alejandro, dio un paso al frente, lista para compartir todo lo que había guardado dentro. Pero antes de que pudiera hablar, de nuevo la puerta se abrió, y esta vez entró un grupo de personas que Sofía reconoció. Eran estudiantes, sus compañeros. ¿Habrían venido a apoyar su causa, o sería una nueva complicación? Sofía. Necesitamos hablar. Hay algo que tú no sabes y que puede cambiarlo todo otra vez, afirmaron los estudiantes, luciendo más agitados que nunca. En cuestión de segundos, la atmósfera de la sala cambió nuevamente, y Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las preguntas emergieron, y una necesidad urgente de verdades se hizo presente. No podía dar un paso atrás. El futuro, lleno de incertidumbre, se apresuraba hacia ella, y en su corazón supo que esta sería la verdadera prueba de su tenacidad. ¿Qué es lo que sus compañeros sabían que podría alterar el rumbo de la situación? El oscuro camino hacia la verdad apenas comenzaba a revelarse. El grupo de estudiantes se acercó rápidamente, los rostros de cada uno reflejaban una mezcla de ansiedad y determinación. Sofía sintió el peso de sus miradas, cada par de ojos parecía esperar alguna señal de su parte. Sin embargo, la presión era abrumadora. ¿Qué ocurre?, preguntó, su voz algo entrecortada. Uno de sus compañeros, Javier, tomó la delantera. Hemos escuchado rumores, Sofía, rumores sobre la verdad detrás de la fundación. Lo que el CEO ha estado haciendo no es solo un caso aislado. Hay más personas afectadas. ¿Más personas?, repitió Sofía, sintiendo cómo su corazón latía con descontrol. Sí. Vimos a algunos compañeros, estudiantes muy cercanos a nosotros, recibiendo amenazas. Les dicen que no hablen, que si lo hacen, las consecuencias serán severas. Es un sistema de miedo que oprime nuestras voces. La angustia de Javier lo empujaba a hablar más fuerte, como si todo dependiese de él. Sofía, necesitamos que compartas esto también. No solo tú. Necesitamos unir nuestras fuerzas. El rostro del CEO se oscureció, su expresión enrojecía mientras escuchaba las revelaciones. Esto es pura calumnia, gritó, pero la duda empezaba a brotar en su mirada, como una hierba que se aferra a la tierra árida. Sofía miró a su alrededor, al grupo de estudiantes que había compartido sueños y luchas con ella. Esta era la comunidad con la que siempre había anhelado unirse. Sé que es difícil, pero si el CEO ha usado nuestra necesidad de estudiar para su beneficio personal, no podemos quedarnos callados. Debemos hacer eco de nuestra verdad. La sala se llenó de murmullos, una ola de murmullos comenzaba a crecer, los estudiantes asintiendo con la cabeza, unos apresurándose a tomar el micrófono, otros en busca de maneras de defender lo que habían vivido. Esa energía latente cruzó entre ellos como un rayo. Sofía, ten cuidado, gritó Alejandro, viendo cómo el CEO se preparaba para responder con fuerza. Las manos del hombre se apretaban alrededor de un documento, como si se aferrara a la última gota de poder que le quedaba. Silencio, chasqueó. No necesito más de su histeria juvenil. Aprovecho el título de CEO para proteger a todos ustedes, para darles un futuro. Pero si se alzan en contra de mí, ya verán lo que sucede. Sus palabras golpeaban como latigazos, llenando la sala de miedo.
Pero esto no es solo tu futuro, replicó Sofía, su voz resonando. Es nuestro. Todos tenemos derecho a una educación, a ser escuchados. No podemos dejar que nadie apague nuestra voz. A medida que hablaba, la atmósfera se volvía más intensa. Un pequeño grupo de estudiantes comenzó a alzarse a su lado, con pensamientos y relatos que solo sumaban fuerza a su causa. Sofía sintió que la energía crecía en cada momento, cada palabra compartida amenazaba con romper las cadenas del silencio. Lo que está en juego no es solo el dinero, continuó Sofía con firmeza. Es nuestra dignidad. Personaje tras personaje, estamos construyendo esta historia. Debemos avanzar hacia la verdad en lugar de quedarnos paralizados por el miedo. Martín observaba atentamente desde un costado, claramente motivado por el coraje de Sofía. Es cierto, todos tienen que hablar. No solo Sofía. La unión hace la fuerza y esta es una comunidad. No son solo palabras, necesitamos llevar esto más lejos. Algo se rompió en el aire, como un cristal al que finalmente le llegó su momento de quiebre. La sala parecía vibrar con la posibilidad de un cambio, una chispa de esperanza iluminaba a muchos, y a continuación impulsó una vitalidad colectiva que se sentía tangible, pero entonces, un grito se escuchó desde la parte trasera de la sala. Esos documentos son falsos. Un rostro conocido apareció entre la multitud, un antiguo conocido de Sofía, alguien a quien nunca imaginó en el rol de opositor. El viejo compañero de clase de su infancia había llegado, y su presencia desató murmullos de confusión y desconfianza. Él se está equivocando, pensó Sofía mientras el caos comenzaba a desatarse de nuevo, y las miradas comenzaron a agitarse. Este nuevo giro podría cambiarlo todo, y el futuro de su lucha parecía más incierto que nunca. El camino hacia la verdad se espesaba, Sofía sintió que su corazón se aceleraba al contemplar qué decisiones tomarían sus compañeros. ¿Podrían soportar más revelaciones del pasado? ¿Estaría su lucha hecha de esperanzas o de trampas ocultas? Todo estaba por descubrirse, y ella sabía que no había vuelta atrás. Mientras la confusión creciera en la sala, Sofía se dio cuenta de que se estaba adentrando en una tormenta. Un nuevo enemigo había aparecido, y las preguntas se arremolinaban en su mente. ¿Qué más pasará? ¿Quién más intentará detenernos?, murmuró, cada palabra un recordatorio de que esta lucha apenas comenzaba. La tensión en la sala se palpaba como un alambre en la cuerda floja, a punto de romperse. Sofía sintió como el alza de los murmullos a su alrededor se tornaba en un clamor. La voz de su antiguo compañero resonó en su mente, esos documentos son falsos. ¿Qué quería decir con eso? La confusión se mezclaba con el miedo, y el eco de sus propias palabras, las que habían comenzado a unir a todos, ahora se desvanecía en la incertidumbre. Cálmense, por favor, gritó el CEO, su rostro se había tornado un crisol de furia y desaire. No caigan en las mentiras de este hombre. ¿Qué sabe él en realidad? Pero, en su interior, comenzaba a temer. Nadie había hablado así en años. Sofía miró a su antiguo amigo, con quien había compartido tantas risas, pero que también había tomado caminos diferentes. ¿Por qué estás haciendo esto, Andrés? ¿Qué tienes en contra de la verdad? La pregunta salía de sus labios sin pensarlo dos veces, casi como un grito mudo que buscaba hacerle sentido de la traición. Andrés la miró con aire desafiante. Porque algunas verdades duelen más que mentiras, Sofía. Y esa empresa, para muchos de nosotros, es la única oportunidad que tenemos para un mejor futuro. ¿Qué prefieres? ¿Luchar por lo que crees y arriesgarlo todo o quedarte cómoda en tu ignorancia? Su voz era una mezcla de desesperación y rencor, y parecía que cada palabra la atravesaba con flechas de dudas. ¿Comodidad? Le contestó ella, sintiendo que una pequeña llama de ira crecía en su interior. ¿Te resulta cómodo vivir con miedo? Nunca creí que fueras de esos. Sofía trató de recordar al niño que jugaba con ella en el patio, pero el hombre frente a ella era un extraño. El murmullo de la sala se transformaba en una discusión acalorada, y un grupo de estudiantes se separó para rodear a Andrés, cuestionándolo, atacando su postura. Eres un traidor, escuchó a unos murmurar. La atmósfera de unidad que había sentido comenzaba a fracturarse, y cada uno se movía entre la rabia y la confusión. Mientras tanto, Jazmín se adentró entre la multitud. La hija del conserje, conocida por su gran inteligencia y, a menudo, su claridad en momentos complicados. Silencio,
pidió, levantando un brazo y capturando la atención de todos. Lo que necesitamos ahora no son más peleas. Necesitamos respuestas. El CEO se tambaleó un poco al ver que, de alguna manera, Jazmín había logrado calmar la tempestad. ¿Respuestas? ¿Qué preguntas podrían ser más importantes que la lealtad a la fundación que nos sostiene? Su escepticismo resonaba en cada palabra. Estás equivocado. La lealtad se gana con la verdad, contestó Jazmín, su voz suave pero firme. Si hay miedo aquí, ya no podemos considerar esta fundación un refugio. La educación es un derecho humano, no un privilegio. Y si hay algo que esconder, lo mejor sería que se revelara ahora. Las palabras de Jazmín actuaron como un bálsamo. Sofía pudo ver a muchos de sus compañeros, incluso a aquellos que antes dudaban, asentir lentamente. Una ola de determinación se formaba de nuevo, chispeando en sus miradas, y se sintió reconfortada por la visión de unidad. El CEO frunció el ceño, su nerviosismo evidente, sus manos apretadas alrededor del documento que sostenía como un talismán. No voy a permitir que destruyan lo que hemos construido, empezó a decir, pero Jazmín no lo dejó terminar. ¿De verdad crees que puedes seguir ignorando a la comunidad que has traicionado? Es hora de abrir la caja de Pandora que llamas Fundación, CEO. El desafío en su voz sonaba contagioso, la sala pareció encenderse, cada joven enfrascado en la decisión de enfrentar su realidad, de cuestionar su fe en el sistema. Sofía sintió que la historia empezaba a girar a su favor. Pero entonces, en medio del creciente clamor, el CEO se irguió, los ojos llenos de una rabia palpitante que parecía un rayo a punto de caer. Ustedes no saben con quién están tratando, gritó, su voz reverberando. Los secretos que guardo no son solo míos, son mucho más grandes de lo que imaginan. Hay intereses en juego que no comprenden. ¿Están dispuestos a perder todo por su curiosidad? Sofía sintió un escalofrío. La afirmación del CEO encendió una ferviente inquietud. El aire se volvió pesado con las insinuaciones y su corazón latía más rápido que nunca. ¿Qué era verdaderamente lo que él estaba escondiendo?, pensó, mientras una nueva ola de miedo y determinación se entrelazaba dentro de ella. ¿Hasta dónde los llevarían sus preguntas? La lucha por la verdad había comenzado, pero lo que vino después podría reconfigurar el futuro de todos ellos de una manera que nunca habían anticipado. De repente, Andrés saltó. Lo sabe. Él lo sabe todo. Y no les permitirá encontrarlo. La revelación se lanzó como un proyectil entre ellos, y por un momento, Sofía vio incertidumbre en los rostros de su grupo. ¿Qué tan lejos estaban dispuestos a llegar y a qué precio? El eco de sus miedos resonaba mucho más fuerte que antes, y un nuevo dilema comenzaba a tomar forma en el fondo de su mente. Permanecer en la lucha, a pesar del riesgo, o ceder ante la amenaza del pasado. La tensión era palpable. Y la sala estaba a punto de estallar nuevamente, pero el nuevo camino ya se había abierto frente a ellos. La sala se estremecía, un volcán a punto de hacer erupción de palabras y emociones. Sofía sentía como su corazón latía desenfrenado, cada pulsación resonando en sus oídos. Miró a su alrededor, algunas caras, que antes brillaban con esperanza, ahora reflejaban duda y confusión. Otros, sin embargo, parecían más decididos que nunca. La balanza de la situación colgaba de un hilo. Estamos aquí para buscar la verdad. Gritó un joven del fondo, su voz arrastrando a otros a su impulso. Las palabras parecían actuar como gasolina sobre las llamas. Sofía podía sentir el murmullo crecer, la comunidad cohesionar en una misma dirección. Andrés se mantenía en el centro de la tormenta. Era evidente que había una lucha dentro de él, un tira y afloja entre lo que sabía y lo que temía. No entienden, no saben las repercusiones que tendrá esto. La salida de los documentos podría destruirlo todo. Destruirlo todo o liberarnos de sus cadenas, retó Jazmín, con una determinación que resonaba en cada rincón. Si el CEO está manipulado, somos responsables de desenmascararlo. No se trata solo de la fundación, es de nosotros, de nuestros sueños. El CEO se había hecho pequeño ante el desafío. Le temblaban las manos. No hablen sin saber. No saben qué fuerzas están aquí, gritó, pero su voz se iba desvaneciendo, como un eco lejano. Sofía, hurgando en las profundidades de su valentía, se acercó. Si eres tan poderoso, ¿por qué temes que se revele la verdad? ¿Por qué ocultas lo que hemos construido juntos?
La pregunta flotó en el aire, pesada y decisiva, y todos los ojos se volvieron hacia él. Porque hay vidas en juego, empezó, pero lo que dijo una fracción de segundo después la dejó paralizada. Hay personas muy importantes que podrían salir perjudicadas. Si ustedes continúan, todo se desmoronará, no solo la fundación. También sus futuros. El silencio se tragó sus palabras. Sofía sintió que una ola fría le atravesaba el cuerpo. Lo que para el CEO era protección, para ellos se había convertido en la obligación de desenmascarar una falsedad asfixiante. ¿Estás diciendo que la verdad tiene un precio tan alto?, murmuró, el miedo asomando en su voz. Es posible que cada uno de ustedes pierda lo que considera seguro, respondió él, su mirada oscureciendo. Ahora mismo, uno de ustedes podría sufrir las consecuencias. Un murmullo de preocupación recorrió el grupo. De repente, el sentido de comunidad se tambaleó ante la inminente amenaza. Temores antiguos renacieron, la idea de perder todo lo que habían construido juntos se cernía como una sombra. Sofía, llamó Jazmín, con su voz cargada de urgencia. No podemos dejar que el miedo nos detenga. Hay algo más grande en juego, y debemos enfrentarlo. Quien haya decidido actuar ocultándose en la sombra, que sepa que los estamos viendo. Esa última frase resonó en la sala, haciendo eco de una fuerza colectiva. Las palabras de Jazmín fueron un recordatorio del propósito que unía a todos. En ese instante, las miradas se encontraron, una conexión de determinación crecía, alimentada por la valentía de afrontar las verdades ocultas. Mientras la tensión se limpiaba del aire, Sofía notó a Andrés a su lado, con una mueca de desesperación. No puedes hacerlo. Te perderás esto todo, dijo él, pero esta vez ella no dudó. Tal vez, pero preferiría perderlo todo que vivir en la oscuridad. No más secretos. Sofía respondió con voz firme, sintiendo que el camino se despejaba poco a poco. Entonces ocurrió algo imprevisto. La puerta se abrió de golpe y entró un hombre que nadie esperaba, el antiguo socio del CEO. Su rostro estaba marcado por la angustia, y con cada paso que daba, la sala se sumía en un asombro palpable. Lo siento por llegar tarde, dijo, su voz temblorosa. Pero es hora de que todos sepan la verdad, antes de que sea demasiado tarde. La revelación pendía en el aire, y muchos de los estudiantes contuvieron el aliento. ¿Qué iba a contar? La historia ya había tomado un rumbo inesperado, y no pudieron evitar hacerse la misma pregunta: ¿sería el remedio o un nuevo veneno? La incertidumbre les paralizaba. La verdad prometía liberar, pero también el miedo del daño implícito en sus revelaciones. ¿Dónde encontrarían el valor para seguir adelante ahora que el juego se había vuelto más peligroso? La sala parecía haberse congelado en el tiempo. El antiguo socio del CEO, con una expresión de desesperación, dio un paso al frente. Las miradas se centraron en él, esperando que las palabras fluyeran como un manantial de verdad. Todo esto, comenzó, su voz resonando con un eco de resignación. Todo esto se basa en un secreto que ha estado oculto durante años. La fundación no es lo que creen. Si seguimos adelante, todo lo que han construido podría desmoronarse como un castillo de naipes. Sofía sintió un nudo en su garganta. El ambiente se tornó electrizante, cada persona contenía la respiración, como si el aire mismo temiera romper el silencio. ¿Qué secreto?, exigió Jazmín, su tono firme, pero con un matiz de miedo reflejado en sus ojos. El hombre inhaló profundamente. El CEO ha estado trabajando en un proyecto encubierto. Uno que compromete no solo la integridad de la fundación, sino también la vida de todos los que están aquí. Está bajo la influencia de personas poderosas que solo desean su propio beneficio. Andrés apenas podía sostener la mirada. ¿Por qué no lo han denunciado antes? ¿Por qué esperar hasta ahora? Su voz temblaba, cada palabra cargada de incredulidad. Tenía miedo, admitió, sus ojos llenos de lágrimas. Tenía miedo de que el poder de esos hombres los aplastara a ustedes y a mí. Pero me di cuenta de que el silencio no es una opción. Este es un riesgo que todos debemos compartir. Sofía sintió como su corazón latía con fuerza. Era un dilema aterrador, una elección entre el riesgo y la verdad. Así que al final, ¿hay alguien decidido a actuar?, preguntó, buscando un rayo de luz en la caverna de incertidumbres. Si seguimos juntos, entonces sí, pronunció el hombre, mirando a cada uno de ellos. No pueden dejar que el miedo les controle.
Deben enfrentar la verdad. Los estudiantes se miraban unos a otros, la chispa de valor comenzando a reanimar sus corazones. Jazmín alzó la mano. No podemos permitir que la verdad sea encadenada por el miedo. Es tiempo de que nos defendamos. Nos necesitamos los unos a los otros. Sofía sintió oleadas de energía correr a través de ella. Si tenemos que arriesgarlo todo para salvar lo que es justo y verdadero, entonces estoy lista. Había un fuego en los ojos de sus compañeros, un renacer, una decisión que comenzaba a tomar forma. Pero antes de que pudieran discutir más, el CEO, aún en una esquina de la sala, rompió el silencio con una voz llena de pánico. No saben en qué se están metiendo. Ellos no se detendrán por nada para proteger lo que creen que es suyo. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Las advertencias del CEO le recordaron el peligro acechante que había en este camino. ¿Qué estás diciendo? Le apremió, su voz rompiéndose por la urgencia. Dinos la verdad. Si denuncian los abusos, balbuceó, podrían ser el blanco de un ataque. No solo a la fundación, sino hacia todos ustedes. Sus familias, el ambiente se tornó pesado. De repente, la sala estalló en murmullos y susurros, donde el aire se tornó denso por el miedo que envió temores a sus corazones. Sofía sintió que su estómago se encogía. ¿Valía la pena el riesgo? Un silencio ensordecedor llenó el espacio cuando el antiguo socio les lanzó una última advertencia. No es solo su futuro. Es el de todos. Deben decidir ahora, porque el tiempo se acaba. Con la dilatación de esos minutos, Sofía comprendió que el reloj avanzaba inexorablemente y la toma de decisiones no podía esperar más. ¿Podrían encontrar la valentía para luchar por la verdad? Mientras el miedo y la incertidumbre se entrelazaban, una pregunta retumbó en su interior: ¿estarán dispuestos a perderlo todo por la libertad, o dejarán que el miedo los paralice? Las miradas se encontraron, y cada pulso intenso se transformó en un pacto tácito. Un pacto que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. ¿Qué decisiones tomarían a continuación, y quién pagaría el precio de la verdad? El calor de la sala se volvía casi insoportable. El aire se cargaba de incertidumbre a medida que cada estudiante confrontaba las consecuencias de sus elecciones. Sofía sentía su estómago un nudo, pero su corazón latía con fuerza, inquebrantable. Miró a su alrededor, a sus amigos, a aquellos que habían soñado juntos en el mismo barrio, y entendió que no podían dar marcha atrás. En sus manos tenía la oportunidad de transformar su vida y la de todos a su alrededor. «Es ahora o nunca», exclamó Sofía, su voz resonando en el murmullo. Las palabras fluyeron como un torrente, empapadas de emoción. Si juntos enfrentamos esta verdad, podemos cambiar no solo nuestro futuro, sino el de muchos más. Ninguno de nosotros está solo en esto. Las miradas que la rodeaban comenzaron a arder con determinación. Cada rostro reflejaba el mismo deseo de liberarse de la opresión. «Está bien», dijo Andrés, la incredulidad mezclándose con aceptación. «Si hay peligro, enfrentémoslo. Juntos podemos dar la batalla». El grito de unión resonó en la sala, un eco vibrante que desató gritos de apoyo. Sofía sintió cómo la fuerza se generaba entre ellos, un torbellino de valentía y apoyo. El antiguo socio del CEO asintió, ensancharse en una gambeta de esperanza. «Si están dispuestos a enfrentar la verdad, les ayudaré. Juntos podemos asegurar evidencias claras de lo que han hecho». Con cada palabra, el camino se dibujaba con claridad. «Necesitamos actuar rápido», dijo Martín, el periodista que había traído la luz a la situación. «La manera en que se puede trabajar con las pruebas es documentarlas, darles visibilidad. Este podría ser el inicio de un movimiento». La conversación crecía de intensidad mientras se trazaban planes. Los estudiantes empezaron a organizarse, cada uno aportando su conocimiento y habilidades. Sofía encontró fuerza en sus voces, un hervidero de energía creativa donde la esperanza comenzaba a brillar. Mientras tanto, el CEO, atrapado en su rincón de poder, se debatía entre la furia y la desesperación. «¿Por qué están arriesgando todo? No saben lo que pueden perder», gritó, pero su voz ya no tenía el mismo peso. La determinación de los jóvenes era un viento que lo empujaba hacia atrás. Ellos ya habían elegido. La sala se llenó de un bullicio motivador, ideas flotando, cada uno influyendo en el camino que estaban a punto de tomar. Para Sofía, cada palabra era una semilla de esperanza plantada en la tierra fértil de la comunidad.
En un momento de calma, levantó la mano e hizo silencio al grupo. Cuando enfrentemos esta batalla, debemos estar unidos, y no permitir que el miedo se interponga en nuestro camino. Usemos nuestra voz, nuestra historia, porque son poderosas. Los estudiantes asintieron, cada uno sintiendo el ardor de la solución resplandeciente. Mientras se preparaban, se sentía un cambio en el aire, como si el destino comenzara a girar hacia un futuro brillante. Ya no eran solo una comunidad dividida y temerosa, eran un frente unido, un ejército de sueños, dispuestos a luchar por la verdad. Con el corazón latiendo con fuerza, Sofía supo que este momento la había transformado. Estaba dispuesta a arriesgar todo por sus sueños, por su familia, por su barrio y, sobre todo, por el derecho a ser escuchada. Es hora de levantarse y exigir nuestras voces, gritó. Y los ecos de esa afirmación hicieron temblar las paredes de la sala, las sonrisas comenzaron a aparecer, acompañando esa resolución. Eran jóvenes que comenzaron a escribir su propia historia, a romper el miedo que los había mantenido callados. Y así, con la fuerza de su comunidad detrás de ella, Sofía se volvió hacia el CEO, su mirada firme y desafiante. No permitiré que tu miedo dicte nuestras vidas. La verdad saldrá a la luz, y seremos quienes la llevemos. Mientras la tensión de la sala se disipaba y la unidad emergía, supieron que la verdadera victoria no solo estaría en confrontar los secretos del CEO, sino en demostrar el poder de la voz colectiva. El viaje de Sofía apenas comenzaba, pero estaba lista para enfrentar lo que venía. Con cada paso adelante, descubriendo la verdad y compartiendo su historia, se dio cuenta de que su familia no solo se definía por la sangre sino también por el barrio que la había visto crecer y que, ahora, la apoyaba en su lucha. Al final, el ruido cesó, y el silencio se convirtió en promesa. Sería un camino arduo. Pero, por primera vez, había esperanza en el horizonte. Sabía que el futuro se apoyaba en sus manos y, llena de determinación, dio ese primer paso hacia lo desconocido, y así, en ese momento de transformación, Sofía aceptó que no tenía respuestas, pero sí un grupo de amigos dispuestos a heredar una nueva brisa de cambio. Cuando todo parecía estar preparado, la sala vibró de expectativas. El próximo capítulo de su vida, lleno de posibilidades, estaba a punto de comenzar. Y quien más necesitara alzar la voz y luchar por la verdad se uniría a la causa. Y así será, concluyó, mientras sus sentimientos se fundían en una sinfonía de emoción y determinación. Y así, terminó la ceremonia, pero la lucha por la verdad estaba apenas comenzando. Ahora, al llegar al final de esta historia, quiero invitarte a que seas parte de nuestro viaje. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a alcanzar a más personas que necesitan escuchar estas historias de transformación. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, queremos saber qué te hizo sentir. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la valentía puede cambiar vidas.